Bienvenidos nuevamente a este podcast llamado Contrastes. Muchas gracias a todos los que nos siguen viendo, a los que me siguen en las redes sociales. Ya saben, Enrique Ortega Contrastes. Muchas gracias a todos y pues tenemos un episodio muy especial que se ha querido hacer porque el tema que vamos a abordar el día de hoy, yo creo que muchos tienen como la duda, quieren saber como qué es lo que pasa dentro de una escuela. Para eso tenemos al profesor Alejandro González Montes. Un gusto, profe, que esté aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, muchas gracias por la invitación y vamos a esperar buenos resultados de esta charla. Ojalá que sea enriquecedora para todo tu auditorio y sobre todo que nos llevemos un mensaje positivo y ese mensaje impacte más allá de las palabras, que haya una transformación en actitud. Es la intención, yo creo. Claro, es la intención. Fíjense que yo estuve trabajando en su escuela, fuimos a dar una conferencia, trabajamos con los padres, con los papás y con los alumnos, y la verdad es que nos fue extremadamente bien la aceptación de la gente. Vaya, es algo fenomenal cuando la gente te acepta muy bien. Y yo regresamos a dar las conferencias directamente en las escuelas y me acuerdo que nos escribió, y es uno de los pocos directores que le toma como mucho la importancia a lo emocional. Y eso es de verdad agradecerse, porque nos escribe, nos dice: yo quiero que vengan a la escuela, y ya agendamos, hicimos todo lo posible y estuvimos en su escuela. ¿Por qué? Para usted, ¿qué es la importancia de lo emocional dentro de una escuela? Digamos, la escuela donde dirige es bastante grande. Tener el dominio de todos, conocer las historias de la mayoría o de ver qué es lo que pasa y darle la importancia a esta parte emocional. ¿Por qué es tan preocupante? ¿Por qué le importa, le interesa tanto esta parte? Sí, mira, la educación emocional es un tema no nuevo. Se ha abordado muchas veces, yo creo que desde que éramos estudiantes, pero no estaba el concepto como tal, no estaba aterrizado una realidad. Eran solamente datos, informes, eran solamente ideas. Con las nuevas reformas, hablemos ahora de la cuarta T, implica mucho la educación socioemocional, no solo en los alumnos, sino también en los maestros. Esta es la importancia, yo creo que de esta nueva reforma educativa del presidente Obrador, sin entrar en política, nada más estoy contextualizando de dónde viene esta parte. Anteriormente se tocaba un poco la educación emocional, pero no había contenido, no había programas, había mucha desinformación. Entra el gobierno federal de Obrador, a través de la Secretaría de Educación, con diferentes personajes, Esteban Moctezuma y Delfina, nos toman en cuenta a los maestros como prioridad la educación socioemocional en ti, que tú estés bien como persona para poder tú ayudar a los demás. Yo cuando daba clases frente a grupo decía una frase: yo no puedo dar dinero si no tengo dinero, no puedo dar amor si no me amo a mí mismo primero. Entonces yo lo materializaba, lo aterrizaba en un contenido, a una realidad, por ejemplo, de las adicciones. O sea, si yo me consumo alcohol, drogas, pues yo no me estoy queriendo, yo no voy a poder querer a otra persona. Entonces a veces ahí empezaba a asomarse. Ahora que ya está más organizado, estructurado esto de la educación socioemocional, pues estaba despegando apenas en el 2019, 2018, por decirlo. Y viene la pandemia. La pandemia nos vino a lesionar emocionalmente todavía bastante más que antes, ¿no? Porque los decesos, las angustias, los problemas personales, los problemas sociales, y sobre todo que nos quitó esa tranquilidad. Hay dos cosas preciadas que tiene todo ser humano. Uno es la salud y dos es la libertad. La libertad la teníamos, pero la salud no. O estábamos en constante riesgo, todavía estamos en riesgo, pero creo yo que nos da tranquilidad la vacuna y que ya no lesiona ya no es tan agresiva el COVID-19 como los primeros casos. Conocidos se fueron, amigos se fueron, familiares se fueron, claro. En todos nos pasó esto. Entonces ahora retomo cuando veo que tú ya regresamos a presencial, tú estás en tus conferencias, pues creo que es de gran importancia ayudar a los chavos, a los jóvenes, a los chavalones, digo yo, porque pues son las futuras generaciones que nos van a representar como ciudadanos. Estamos hablando de 3, 5 años, ya van a estar ellos en una sociedad a lo mejor
más democrática, a lo mejor más libre, pero si ellos no están bien preparados para esa libertad, para esa democracia, pues van a tomar decisiones equivocadas, decisiones erróneas, decisiones desinformadas. Entonces la intención es, si tengo un problema emocional, lo canalizo, busco ayuda especializada. Hoy en día la educación, la salud mental no estaba antes tan a la vista como lo es hoy. Perdón, Sí. Entonces, nuestra sociedad no está preparada para la salud mental, pero poco a poco debemos que irlos induciendo, irlos preparando a ese terreno. Antes hemos escuchado que el psiquiatra, el psicólogo, solamente van personas que tienen problemas graves o problemas, decían malamente, ahí van los locos, ¿no? Y ese mal comentario impacta tanto porque la gente hace una resistencia. Hoy en día pues hay que entender que los problemas emocionales sí afectan, sí impactan, sí disminuyen tu capacidad cognitiva, tu capacidad de relacionarte, tu capacidad de tomar decisiones importantes. A veces quedas en un trance, quedas como en un shock o un bloqueo mental donde no sabes qué hacer. Aunque tengas las mejores opciones o mejores oportunidades, no tomas esa decisión, no haces ese clic para cerrar ese eslabón y la oportunidad se te va. Y es muy importante. Entonces, regresando cuando tú a la pregunta, ¿por qué lo considero importante? Yo creo que todos debemos abonar a que los estudiantes vivan estos momentos. El papá viene de una generación donde los educaron de otra forma. Hoy en día es otro tipo de educación. La educación tiene que evolucionar. Ya no es grito, regaño, sombrerazo, marcador, gis, pizarrón. No, o sea, ya hay otras técnicas y también hay que entender que así es lo emocional. Anteriormente nuestros papás no sabían expresar un sentimiento. Ellos era trabajar, cumplir, dar vestido, calzado, educación, y creían que ya era terminado el papá. Hoy las generaciones son muy permisibles de papás, donde creen que darle todo al hijo es cumplir. Y yo creo que debes de buscar un equilibrio. Ni tanto que caiga en exageración, ni tampoco dejarlo en austeridad. Simplemente combinar las cosas, regañar o recomendar o sancionar, depende de la acción, pero no ser emocionales. Yo creo que muchos papás nos ha tocado, si están de buenas, aguantan todo lo que haga el hijo, pero están de malas y no aguantan ni siquiera una palabra de buenos días, ni de hola o una pregunta que les hagan, porque somos emocionales. Entonces hay que buscar esa inteligencia emocional también para poder expresarlo. No sé si con esto doy respuesta más o menos dónde va la dirección. ¿Cuántos años lleva en el medio, en la SEP, dando en la docencia? 15 años. 15 años. Vaya, en 15 años se ven demasiadas historias. Y lo que justamente habla, no es la misma la educación de antes a la de ahora. La de ahora, muchos papás tienen que trabajar el doble o el triple para poder sostener una familia, cuando antes era como un poco más sencillo el trabajar y te alcanzaba como para más, para mantener como para una mejor calidad de vida. En 15 años se han visto pasos gigantes en la educación. ¿Cuál sería como la parte más drástica que ha visto cuando empezó en la docencia y ahora que tiene la escuela? Drástica en el sentido de emoción. Ajá. Sí, o del tema. El tema académico ha cambiado, ¿no? Porque ahora ya hay nuevas herramientas como es el internet, que ya es la tecnología y de todo, que hace 15 años realmente no lo tenías. Biblioteca, ¿no? tenías que ir a la biblioteca, exacto. Te decían, tienes que leer tantos libros. Ahora los maestros siguen haciendo esto, tienes que leer tantos libros, o dicen, tráiganme la tarea, investiguen de donde tenga que ser y pues rápido te metes a Google, lo investigas y listo, llevas la tarea. Google, sí. Fíjate que un cambio que he notado mucho en las generaciones ha sido que el papá ha dejado de creer en el maestro. Okay. El maestro, por naturaleza, los que decidimos ser, pues tenemos ese clic, nos gusta la docencia, obviamente, pero siempre informamos la verdad, lo que es. Y hay papás que anteriormente creían en lo que decía el maestro, y no ponían en duda la versión del maestro. Hoy parece que tienes que comprobar con evidencia de lo que está pasando de su hijo, y aún así no creen.
Si tú ves que el hijo está fumando alguna sustancia nociva, se presume que es nocivo, sabemos que es nocivo, no somos investigadores en ese momento ni expertos en drogas, pero es eminente o es evidente que tienes una sustancia nociva. Y el papá no cree, duda de tu palabra, así como que piensa que nosotros queremos dañar, y no, yo creo que todos los maestros lo que queremos es informar la verdad para que el papá con esa verdad la transforme a una sanción, a una canalización del problema o buscar una ayuda especializada, un psicólogo, centros de ayuda. Sí. Y ahí es donde intervenimos, porque si de lo contrario no reportamos, no informamos nada, pues ese alumno a lo mejor se puede perder más en las adicciones, puede tener otro tipo. Recordemos que las adicciones te generan violencia, generan delitos por la necesidad de consumir una sustancia nociva. Es triste hoy el cristal, es una droga que está al alcance de todos, muy barata, muy accesible, pero también muy adictiva, ¿no? Entonces el papá no cree cuando le dices, mira, aquí está, es que se lo dieron, es que se lo echaron. O sea, creo que no va por ahí el asunto. Papá, te estoy informando porque estamos ya en el alerta, en el semáforo rojo, y todavía podemos actuar, ¿no? O estamos en amarillo. Si estuviéramos en verde, pues quería decir que todo está bien, pero no es cierto. Entonces yo creo que los papás han sido muy permisibles, y creo que el papá debe de confiar en los maestros. Habemos maestros buenos, sabemos muy buenos, ya vemos excelentes. Y en todos los gremios hay buenos, no tan buenos, pero habemos. Pero yo creo que no estamos hablando de qué tan bueno o malo eres, sino qué acciones implementamos para ayudar a nuestros alumnos. Y un maestro influye mucho en la vida de un chico, ¿no? Depende mucho del tipo de maestro, ¿no? Hace pocos días estaba platicando de cómo recordaba a mis maestros de la primaria, ¿no? Cómo era el maestro de primero, el de segundo, el de tercero. Yo me acuerdo que cuando iba a la primaria, el profesor se ponía afuera de su salón con una mesa y era quien llegara a inscribir a su grupo. Y entonces el papá elegía al maestro. Y entonces, pues el mejor maestro, el que se catalogaba como el mejor maestro, pues llenaba su grupo media hora y ya no tenía lugares. Y ya tenían que ir a buscar a los demás costado, y ya, ¿no? Con los que quedaban. Sí. Pero así era afuera. Ahora ya imponen, bueno, ahora que mi hija va a la primaria, imponen al maestro decir, a este es al que le va a tocar, y ya uno no escoge, sino como que a este fue el que le tocó, se hizo los grupos, sí. Y este maestro fue el que le tocó. Pero sí repercute mucho el maestro en la educación del niño, en cómo va a ser. Sí, indudablemente el maestro pues impacta en los adolescentes. Ellos están construyendo sus formas, sus estilos, y van adaptando ciertas características de los maestros. El que es responsable, el que es buena onda, el que es barco, porque también los hay, sí. El que es muy bueno en su contenido, el que dices tú, él dice a las 7 inicia, el que es congruente, digo hoy en día la palabra. Hay muchos muy buenos maestros altamente responsables. Hay gente que cumple, hay gente que medio cumple. Entonces, en ese cumplimiento o en ese concepto que te acabo de mencionar de los que son altamente, pues se impacta también la imagen del maestro. Yo les comentaba a ciertos alumnos y ciertas pláticas con colegas de que una persona cuando es organizada se ve desde su ropa, se levanta pensando qué se va a poner, cómo se organiza, quiere decir que tiene un razonamiento cognitivo que va más allá de me aviento el uniforme como sea, acabo como quiera voy a llegar. Y poco a poco se van construyendo las formas así en los jóvenes que nos van a representar. Ahorita son adolescentes, y yo creo que no hay nada más enriquecedor para un maestro cuando un alumno dice, yo quiero ser maestro porque quiero ser como usted, o bien usted algo que me gustó y por eso decidí ser maestro. Eso es una satisfacción, yo creo, de nuestro... O cómo salvas... Sí, o cómo salvas a algunos chicos, ¿no? Porque recuerdo fuimos a dar una conferencia a una secundaria, y a raíz de la pandemia
los chicos regresaron muy agresivos, a veces no el contacto físico. Mucha gente con el contacto físico, esta pandemia, dirían algunos, les cayó como anillo al dedo, que no les tocaba, que no quieren que los toquen. Y esta pandemia nos trajo ese alejamiento de los demás, de no te acerques. Si vas en el supermercado y alguien te toca, o sea, te haces a un lado o te alejas. Entonces muchos chicos regresan muy agresivos, algunos regresaron con la droga, con alcohol, sin reglas. Regresaron bastante mal. Y este profesor nos comentaba de un chico que regresó así. Y en el transcurso que ellos entraron en marzo, ahorita, pero tiene como 15 días más o menos que lo dimos a finales de junio, dimos la conferencia. El profesor ha estado trabajando mucho con ese chico. Mucho, y hablando, hasta que una vez le dijo el chico: gracias por todo lo que me dijo, porque me entendí tantas cosas y ahora quiero hacer bien las cosas, y ahora pues ya no se droga, ya cumple con las tareas, cumple con ir a la escuela, se enderezó. Dice, así nos dijo el maestro, ¿no? Se enderezó ese chico. Ajá. Ahora vienen las vacaciones y es otra vez depositárselo a los papás, y los papás vean cómo me lo entregaron, ¿no? Cómo me lo traen a la escuela. Ahora se lo depositamos otra vez a los papás porque hay unas vacaciones y cortaron el ciclo escolar al 15 de julio. Entonces quiere decir que va a estar básicamente 2 meses en casa, donde los papás hicieron un mal trabajo durante toda la pandemia. Entonces ahí es donde creo que influye mucho lo que tú le digas a los alumnos. Tanto le puedes decir algo para bien, o también puede decir, sí, tronó el chico. Yo creo que lo que nos caracteriza a los maestros es que siempre hablamos con las realidades, con verdades, ¿no? Okay. Hay papás sin duda alguna que no te apoyan, ni colaboran, ni suman, al contrario restan y dividen, o hasta por decir menos, ¿no? Pero ¿qué hacemos como docentes o maestros frente a grupo, o ahora yo como director? Pues primero los identificamos a través de un diagnóstico, su comportamiento, y vamos identificando cuáles son las causas, las variables, por qué el comportamiento del alumno. Puede ser que a lo mejor en su casa está mucho tiempo solo, ve muchos videojuegos, no lo está canalizando bien en su tiempo para que sea productivo. Puede ser que también en casa se repitan patrones de violencia y los reproduce en la escuela. Entonces, son muchos factores. Una vez que tenemos identificado más o menos la causa, pues hablamos con el joven: oye, mira, yo entiendo que a lo mejor, hablemos de un papá agresivo, un papá alcohólico. Yo entiendo que a lo mejor tu papá no es el mejor, me queda claro, pero ve el lado bueno, o sea, trata de ayudar a lo que puede, como puede, pero eso no es una causa para que tú agredas. O sea, no tienes por qué desquitarte con los demás. Desde ahí comienza un principio de yo respeto. O sea, yo puede que no esté de acuerdo con tu forma de vestir, tu forma de pensar, tu forma de expresarte, pero te debo de respetar. Y poco a poco vamos construyendo una sociedad menos agresiva, una sociedad donde seamos más tolerables, más empáticos, pero sin permitir que transgredan los derechos de los demás. Entonces muchas veces la gente piensa: ay, es que está abandonado, pobrecito, hay que generan compasión, por decirlo así. Pobrecito, está solo. Sí está solo, pero hay una causa del por qué está solo, y no depende de nosotros, al contrario. Yo te voy a tratar de ayudar, decirte: mira, te dejaron solo, sí, es algo feo, sí, no te están apoyando, sí, lo entiendo, pero tú qué vas a hacer con esa información. Ya sabemos que tu papá esto, ya sabemos que tu mamá lo otro, y ahora ¿qué te tengo que hacer? ¿Ser responsable de las decisiones de tu papá, o empezar tú a forjarte como persona? Y es la realidad, porque tú eres estudiante, pero tú eres un pasajero en mi tren. Tú te vas a bajar en la siguiente estación, yo sigo mi camino, que es la educación. Y cuando logra rescatar a un alumno, nos ha tocado experiencias personales que sí, pues te sientes bien, te sientes satisfecho, pero también luego te vas con la otra parte, con los que no pudiste. Y se le ablanda en el corazón, porque pues sí, es cierto que son situaciones complicadas, pero entra otro factor, que a veces el alumno no se deja ayudar. Aunque tú le des las condiciones, aunque tú te dices: te apoyo para tu camión, para tu transporte, con alimentos, yo no quiero, yo así estoy bien, y hágale como quiera. Entonces ya cuando ustedes ya están bloqueados o tienen ese escudo de no dejarse ayudar, difícilmente se rescatan. Pero la mayoría, yo creo que de 10 casos, 2 son los que no se pueden rescatar. Y ponerle la atención a todos es como bastante difícil, ¿no? Sí. Aparte, ustedes están capacitados para enseñar, pero conocimientos.
Realmente, su carrera como maestros llevan algo que tenga que ver con emoción. Llevamos, Algo que ver con eso para ayudar, para detectar algún tipo de situación emocional que tengan los chicos. llevamos una materia que se llama psicología en adolescentes, psicología y desarrollo emocional, pero aparte, la mayoría de los maestros, casi todos, buscamos otros recursos como son talleres, conferencias, y muchos somos autodidactas, leemos, seguimos ciertos personajes, ciertos autores, y poco a poco nos vamos empapando. Pero eso es por vocación. Sí. Eso, ¿no? Yo he tenido una idea de los maestros. Por compromiso muchas Que veces. existen dos tipos de maestros. Unos que son los de vocación y otros son los que trabajan por quincena. Claro. Que trabajan únicamente porque es un trabajo seguro en donde te llega tu cheque o tu pago, tu transferencia cada quincena y tus bonos y lo que tengan que ser. Y yo conozco muchas historias que dicen, métete a algo seguro, sé maestro. Sí, fíjate que anteriormente ese era el concepto que se tenía. Recordemos que en los tiempos del 90, finales de los 90, había una escasez de maestros y metían a quien fuera, sin preparación. En el camino te vas acomodando, decimos. Hoy en día ya no, tienes que hacer tu licenciatura. Muchos hacemos licenciatura, luego hacemos un examen de ingreso. O sea, ya desde que haces ese proceso quiere decir que ya te gusta, te agrada tu trabajo o tu profesión que elegiste. Y sí quedan esos maestros que entraron con ese pensamiento y no lo han querido transformar. O sea, yo me he dado cuenta, ok, así era antes, pero ahora es así. Súmate, adhiérete al trabajo. O sea, ya entiende que eso ya no funciona. Al contrario, te genera más problemas. Entonces, sí es muy difícil porque nuestro sistema educativo, yo creo que has escuchado una mal reforma que llamaron la reforma educativa, que era una laboral, pues lesionaba mucho los derechos de los trabajadores. Entonces, yo creo que hay que buscar la balanza, ¿no? Si al maestro le capacitas, si al maestro le das oferta educativa para la preparación y se lo consideras como un plus, mucho maestro lo haría. Y otros tanto lo hacemos sin ese plus, porque nos gusta, es nuestra esencia de la docencia, ¿no? Es como tu alma de prepararte constantemente. Y sí, desgraciadamente las realidades vemos buenos, muy buenos y otros excelentes. Sí. Y en todos los gremios pasa esto. Y dices tú, fíjate que hoy en día, para ser docente, pues haces todos los procesos, yo les comentaba en la escuela. Anteriormente tú ibas y jalabas a un maestro de español y que fuera de artes, ahí tú da clase y ya luego te acomodas. Y un prefecto pasando, lo metes a la escuela, requiere un prefecto. Antes así era, ahorita ya no es así. Y poco a poco se tiene que entender en la sociedad que se va mejorando el sistema educativo. Pero no es el director, no son los maestros, es el conjunto. Es un triángulo equilátero entre padres, docentes y alumnos. Si una parte de ellos falla, pues buscamos culpables. Pero a veces es más fácil culpar al otro que reconocer que yo me equivoqué. Y nos podemos equivocar como humanos. La perfección no existe, pero somos perfectibles, yo digo. Siempre hay algo por mejorar. En todos los ámbitos, en todos los sentidos. Obviamente aquí en el educativo, pues por ejemplo, papás que no le dieron atención a su hijo, pues dedíquenle atención. Es triste que digas, tienes una reunión mañana, ay, otra vez el maestro, ¿para qué quiere? O ¿qué hiciste? Oye, espérate, pues es una reunión de información, te vamos a dar a conocer los detalles, qué sigue, qué va a continuar o qué va a pasar con esto. Pero luego ponemos ese alerta, ¿no? Así como que la molestia, el enfado. Pero hay que entender que esos pequeños momentos, tu hijo lo va a hacer crecer, lo va a hacer madurar. Muestra de ello fue la conferencia, ¿no? Que son momentos para que se encuentren emocionalmente y se fortalecen lazos familiares, ¿eh? Y yo creo que es un éxito cuando logras mover las emociones y las logras fortalecer. Porque también hay actividades que las puedes romper, ¿eh? Sí, claro. Genera un chisme y se rompe toda la relación. Sí. Entonces hay que tener cuidado con Yo con les digo a los papás dentro de la conferencia, y me acuerdo mucho de la escuela de usted que fuimos, y yo les decía, me importa poco que vengan molestos, que vengan enojados por el citatorio con carácter de obligatorio. Me importa poco, realmente yo no vengo, por eso no vengo a ver cómo estás. Lo que hoy vengo es
que hoy le vas a poder dar ese abrazo a tu hijo, hoy vas a salvarle la vida, hoy lo vas a mirar a los ojos, hoy le vas a decir ese te amo, ese que muchas veces se te olvida a diario. Y entonces cuento la historia sobre el suicidio y por qué es tan importante dar un abrazo, dar un te amo todos los días, claro. ¿No? Y entonces cuando se hace ya la dinámica del reencuentro con los papás y los hijos, pues el ver a los papás dándole ese abrazo, ese te amo a los hijos, pues es donde dices, misión cumplida, realmente aquí está, ¿no? Sí. Hoy se salvó. Desgraciadamente hay papás que no van y hay jóvenes que se quedan solos en su salón de clases. Pero dices, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? No puedo, aún con carácter de obligatorio que lo cité, no hay otra manera de poder. No puedo ir casa por casa viendo qué es lo que difícil. No, pero si la mayoría se logra, pues creo que vamos con un paso bastante importante en el programa. Bastante importante el poder trabajarlo y hacer lo que se tiene que hacer con las personas que tienen que ser. Ahora, hablábamos sobre esto de la reforma. Perdón. Sobre la reforma. Que dicen bien, en lugar de ser educativa, era una laboral. A ver, la pregunta concreta. ¿Ha mejorado el sistema educativo? Sí ha mejorado. ¿Sí ha mejorado? ¿Sí tenemos una mejor educación en México? Que sí. Indicadores que sí. Sí tenemos una buena educación, una mejor educación también. Hay resultados que son visibles y tangibles. Hay otros que no los podemos cuantificar. Pero yo creo que centrar la educación de nuestros alumnos para proyectarlos a ser mejores, sí está. Los maestros están comprometidos. La gran mayoría, obviamente siempre va a haber uno que no le guste o no quiera, no lo haga, pero la mayoría lo hace y lo hace con gusto. Y los resultados que esperamos es, pues a nosotros la reforma que se está manejando ahorita es trabajar con las emociones. O sea, a mí me sirve que seas un buen alumno ejemplar de 10 académicamente, pero si tu conducta no me ayuda en nada, ¿qué es lo que busca esa reforma? Equilibrar, que seas buen alumno y seas buena persona, combinarlo. Anteriormente nada más se buscaba la competencia, o sea, a mí no me interesa si te expresas bien o expresas mal, pero me interesa tu examen que sea de 10, ¿sí? Y lo demás, los valores. Entonces se estaba perdiendo eso. Cuando en esta reforma se rescatan los valores, la importancia, la empatía, ser resilientes, ser autosuficientes, ser que todo controles tus emociones, no seas impulsivo. Hoy en día lo menciono mucho. Anteriormente éramos tolerantes a acciones de tránsito, hechos de tránsito, y ahorita es una acción de tránsito. Yo no conozco ninguna persona que le pega a otro carro intencionalmente. Son casos aislados. En su mayoría es un descuido, un accidente, y viene la agresión, viene la ofensa física, la ofensa verbal, la agresión. Entonces, ¿qué se pretende? Pues, oye, pues me pegaste, vamos a arreglarlo, vamos a solucionarlo como personas pensantes, seres racionales, no emocionales. Y poco a poco así es el diálogo, todo con diálogo. También así pasan las familias. Antes, ¿cómo educaban los papás? A golpes. Ahorita, muchos ni a golpes, ni con límites. ¿Qué se pretende hoy con esas sociedades? O si tú quieres estudiar esto, estudia, hijo, pero sin violentar los derechos de los demás, sin agredir. ¿Te robaste un teléfono, hijo? Pues no te voy a felicitar porque te robaste un teléfono. Es que se lo pusieron, él se lo llevó sin querer. Desde ahí yo estoy justificando al hijo o la acción. Sí. Entonces, en lugar de decir, mira, hijo, lo que hiciste está mal, lo tienes que pagar o va a haber esta sanción. Eso se llama ser congruente, porque mucha gente piensa que las leyes no se aplican. Sí se deben de aplicar, debe de haber justicia, debe de haber legalidad en todo, pero ¿cómo se va a impactar o cómo nos va a impactar nuestras nuevas generaciones? Pues ya las generaciones de hoy, me atrevo a decir que ya son, no todos obviamente, pero la gran mayoría toman decisiones informadas. Algunos de ellos, otros, siempre va a haber gente que no quiera, sí, claro, que vaya en contra de la reglamentación social, ¿no? Pero la mayoría se empieza a adaptar, empieza a entender, empieza a creer que en el sistema debe de haber ciertas limitaciones. No te están cortando tu libertad de expresión, pero si no se regulan, imagínate, sería un caos esto. Yo les pongo el semáforo de ejemplo siempre. Si no hubiera un semáforo, imagínate cuántos accidentes habría. Si aún así es un caos, sin semáforo, imagínate
Entonces hay que aprender. A veces nos meten ideas como que muy revolucionadas. Es que te quieren imponer, es que te están cortando tu derecho de expresión, es que no, o sea, sí, está, expresa, pero propon también. Porque no nada más expresar, no me gustó, no quiero, no me late. Ah, pero propongo esto, mira, se va a ver mejor así, se va a modificar así. Entonces yo creo que a la gran mayoría de la sociedad mexicana, ya no hablo nomás de alumnos, nos hace falta ser propositivos. O sea, no me gustó la calle, bueno, pero ¿qué voy a hacer para que me guste? Ah, pues la voy a barrer diario, voy a barrer mi espacio. Es un ejemplo tan básico que podemos empezar a cambiar. Y pequeñas acciones y la suma de todas ellas te van a dar un gran cambio. Y ahí es lo que vemos aquí, regresando, cómo hemos visto mejoras, esas las he visto. Sí, hay mucha gente que da el problema, pero no da la solución, Exactamente. ¿no? Entonces es pura quejadera, puro de decir quejarte, pero dice, dame una solución, dame algo de lo que está pasando y nada más no lo encuentran, ¿no? Y la gente dice, mejor lo hubieras hecho así, mejor lo hubieras hecho así. Oye, cuando se tenía que tomar la decisión, la información que teníamos era la mejor o la única o lo que teníamos y por eso decidimos esta opción. Pero es que pero ya cuando lo dimensionas de afuera, o sea, dice uno, ¿por qué no lo pintaste de color verde? Oye, la pintura que puse blanca tiene otro fondo, tiene otra intención, pero la gente así como que si no está involucrada es muy fácil criticar, opinar sin fundamentos, pero cuando se trata de proponer, así ya implica otro razonamiento. Vamos a un nivel superior de cognición, entonces ok, él tuvo sus razones. Yo les pongo muchas veces el ejemplo de cuando llegan ahora en la pandemia, ¿y por qué están entrando así? ¿Por qué están entrando así? ¿Y por qué tanto gel? Les pongo, señores, ¿ustedes han hecho una fiesta de 15 años? Algunos dicen que sí, otros que no. Bueno, si es una fiesta de 15 años, piensas en la comida, en el pastel, en el mole, en los chambelanes, en el vestido. Ok, está bien ahí. Y resulta que a ti se te ocurra dar un refresco X que no les gusta a la mayoría y te van a criticar porque no dice el refresco que ellos querían. O sea, no inventes. Si vieras todo lo que implicó hacer este evento y para que te pongas un detallito, o sea, ahí nos falta a veces ser empáticos también, la sociedad hacia nosotros, porque ellos, o sea, si es mi trabajo, sí, pero una cosa es que sea mi trabajo y otra que lo vengas a criticar o vengas a hacer un comentarios despectivos, porque todo lo que implica es mucho cloro. Perdón. Señores, tenemos 7 tazas, son 14 de baños. O sea, no voy a limpiar con un litro de cloro, o sea, y así como que empiezan a sacar sus cuentas y entonces a veces nos hace falta ser un poquito abiertos, no de expresión, sino de mente, a ver qué está pasando, por qué está pasando esto o aquello o lo otro. Sí, sí es algo. Le bajamos un poquito al... Sí, porque sí, está... ya le está... Ya está dando todos con está bien. Aire. Listo. ¿Cuántas escuelas en 15 años han pasado? He trabajado en 3 escuelas particulares. Ok. Ahí creo que inicié. Obviamente era normalista y combinaba el trabajo en el particular. Yo empecé de prefecto. Ok. Fue la oportunidad que me dieron de entrar al sistema educativo. De ahí hice un examen para tomar horas. Después hice otro examen de permanencia se llamaba. Después hice el examen de promoción en la función y asciendí a director. Fueron 3 años de prefecto, como 12 años, 11 años de maestro frente a grupo. Yo soy de química, mi perfil es de química. Okay. Y hago el examen y pues, no fue fácil. La gente piensa a veces que las oportunidades van pasando y las recoges y no es así. Pues hice 3 veces el proceso. La primera vez no lo pasé por una décima, pero me di cuenta que así sea una décima, una centésima, pues no tienes el puntaje, no vas a pasar. Sí. Aunque sea una milésima, no pasas. O sea, entonces hay que empezar a cambiar, porque luego decimos, es que me faltó nada más un punto. Pues, pero ese punto faltó, no pasaste, sí, o sea. Sí. Y después sí quedé en 5º lugar y no se generaron espacios. Esta vez lo volví a hacer, la última, y quedé en 6º lugar. Y yo ya decía, pues si no lo quedo, si no paso, yo definitivamente no es esto para mí. Yo ya estaba preveniendo mi colchoncito para dónde caer, ¿no? O sea, moralmente y emocionalmente. Pero resulta que se generaron espacios, gente que no creía que se aplicaba la ley. Fíjate que pasó algo muy chistoso y lo cuento porque hubo gente que tenía que hacer un proyecto para ratificar su base, su plaza. Y no lo quisieron hacer, no pudieron hacerlo, no cumplieron. El punto es que no ratificaron.
Entonces la ley decía que las personas que no ratificaran se tenían que regresar frente al grupo. Entonces yo creo que esta ley, créeme que sí nos hace ser más transparentes en los procesos. Obviamente, pues cada quien va a hablar como le va a la feria, pero si nos vamos al punto legal, sí está ad hoc o sí está a razón de que sea un proceso legal, un proceso justo, perdón. Okay. Entonces, y la gente, pues ahí ya estuve en una secundaria, he estado como en 10 secundarias de docente, de directivo es la tercera secundaria. Fíjate que yo también desde que estaba yo tenía un propósito cuando salí de la normal, quería ser el subdirector más joven del estado, era una idea propia obviamente, pero es una ilusión que uno se plantea, es una meta que te pones obviamente bien personal, pero con una buena intención, ¿no? Sí. Y resulta que pues no se logró su objetivo. Director, no sé si es el más joven, soy uno de los más jóvenes, y me pasa también este fenómeno que la gente piensa que ser mayor o tener más edad es sinónimo de experiencia, y sí, de experiencia o de práctica, porque hay gente que es muy buena pero haciendo lo mismo, ya hasta perfeccionó lo mismo, sí. Pero para innovar, para cambiar, para hacer esas pequeñas adaptaciones, esas pequeñas evoluciones, está complicado. Entonces, créeme que esto del sistema educativo, pues, obviamente me gusta, pero tiene esas directrices, tiene esas multifactores, y créeme que también a veces nos pega a nosotros lo emocional. Pues también somos humanos, o sea, a final de cuentas nos llega un momento que se te va la carga de lado, el barco se te quiere hundir de tanta carga emocional, o sea, pero pues, al otro día, no sé, te renuevas. Yo siempre he dicho, el que no evoluciona desaparece. Sí, se queda. Entonces, ¿uno se prepara para ser director de una institución? ¿Se tienes que preparar? Sí. ¿Qué? ¿Académica, emocional? ¿Cómo te tienes que preparar? Pues primero con contenidos, ¿no? Contenidos propios de administración de una institución. Segundo, con las leyes, el manual de organización, las funciones que nos tocan, conocer el reglamento. Hay gente que dice, pues no conozco el reglamento. Yo también he dicho, pues esto es mi obligación leerlo, ¿no? Si quiero saber cuáles son mis limitaciones o mis condiciones laborales, tengo que conocerlo. Y muchas veces la gente, es que me dijeron que esto. O sea, te pueden decir muchas cosas, pero ¿tú qué compruebas? Lo emocional, sí, porque pues es un cambio radical. Hay directores que se han regresado porque no era lo que esperaban, la preparación no fue lo suficiente. Y fíjate que tengo una característica que siempre he dicho, antes de decir sí o no, yo ya tengo todas las variables calculadas, y cuando digo sí, es porque sí. Si digo no, es porque no estoy convencido. O sea, sí. Así de simple. Y mucha gente, obviamente depende de las características de cada uno, pues como que sí me quiero ir, pero como que ya no me gustó. Y yo lo he visto también en los alumnos, como que entro a una carrera y me salgo. O sea, está bien cambiar de carrera, sí, pero antes de eso te debes de tomar una decisión bien consciente. Sí. Y si se prepara uno, fíjate que te tienes que enfrentar también al celo profesional. Existe el celo profesional. Las personas que dicen, es injusto. ¿Pero por qué es injusto si todos tuvimos la oportunidad? La convocatoria salió para todos. Sí. Cada quien decide si participa. No es como la lotería. Sale el tiraje y muchos compran un boleto, muchos no compran, pero los que compraron ya están más cerca al premio. El que gana el premio, pues es el de que le tocó, ¿no? O sea, no que le tocó, sino que hizo lo posible para que le tocara. Sí. Yo creo en esas cosas. Entonces, esto de al final concursar, es una competencia. Ajá, de concursar sí es algo favorable. Pero he escuchado a algunos maestros, es que apenas me reuní con una maestra, bueno, que quiere ser maestra, y que decía, es que ya no se puede, porque pues ahora ya no puedes heredar tu plaza, ahora ya tienes que concursar. Y yo le digo, pero está bien, ¿no? Claro. O sea, digo, si tienes el conocimiento, pues está bien para que concurses, apruebes y entonces puedas dar una clase. Y no ser maestro por quincena porque nada más te van a pagar algo seguro. Porque depende de ti muchas vidas. Por eso, formamos. Exacto, van formando. Y las creencias, por eso preguntaba esto, si hay una formación para ser director. Porque muchas veces las creencias propias mueven muchas vidas. Mueven muchísimas vidas. Por ejemplo, hay directores que dicen, aquí cabello largo no, aquí casquete corto. Y entonces he visto directores que están en la puerta.
Y que si alguien llega con el cabello un poquito más largo, que no le gusta el director, agarra la máquina y así. O regrésate y no entras hasta que traigas el cabello corto, como la escuela lo dice. No quiere decir que sea malo, que sea bueno. Yo nada más estoy poniendo que esa es una especificación del director de lo que él quiere para su escuela. No, ahí no es lo que quiere el director. Hay un reglamento, un acuerdo 98, donde nos dice cómo debe de vestirse un joven, cómo debe de presentarse. Incluso también hay un reglamento para los docentes. Pero eso es directamente ya de la SEP. De la SEP. O sea, ¿la SEP impone eso? No lo impone, o sea, te dice cuál es lo ideal o cuál es lo recomendable. Ok. Pero obviamente nosotros, dependiendo de tu corte cognitivo, si tú eres pesimista, pues obviamente le vas a encontrar el punto negro. Pero si somos propositivos, pues digo, porque yo Alejandro, ¿por qué pido el corte de cabello? Porque cuando se vienen las temporadas de calor, pues obviamente hay bichitos que brincan de cabeza en cabeza. Los famosos o conocidos piojitos o piojos. Entonces ahí yo estoy reduciendo la posibilidad de problemas. ¿Por qué se los pido también? Porque los chavos son canijos, son inquietos, son tremendos. Son buena onda unos, pero también hay de todo. Hay chavos que son muy... ¿Cómo te puedo decir? Un término muy inquietos o traviesos, de mala onda ya, y le pegan el chicle a otra persona. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando le pegan el chicle a una persona? No te lo puedes quitar, tienes que tú usarlo o tú usarlo al papá. Entonces, las recomendaciones que hacemos y las sugerencias son para reducir problemas al interior. O sea, yo no tengo nada con tu pensamiento, a mí el corte de cabello no me afecta, pero entiéndeme que a mí te va a generar un problema. Y generas un problema, se viene la reacción en cadena, porque ya tienes que llamar al papá, ya tienes que llamar a la mamá. Hay papás que entienden, pero hay papás que se ponen al tú por tú con el otro papá. Hay papás que quieren agredir al niño. O sea, sí, a lo mejor se equivocó, pero espérame, aquí no vamos a agredir. Vamos a buscar soluciones, acuerdos, una negociación no económica, sino, a ver, no vuelves a molestar. Si te molesta, me avisas. Entonces, a veces, fíjate que a veces no nos explican el porqué de las cosas y es donde generamos que es que me prohibieron las uñas porque no las tenemos largas. O sea, son un riesgo porque se pelean. Siempre hay peleas en todas las escuelas. Siempre hay algo que no les gusta, que no les acomoda, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces ya viene la agresión. Entonces son estrategias que utilizamos, que nos estamos elementando o nos respaldamos en un reglamento. O sea, no es porque yo también lo quiera. ¿Y cómo batallan con eso? Por ejemplo, la chica se pintan el cabello, ¿eso está permitido? ¿Eso no tiene ningún problema? No se les dice permitido tampoco. No está permitido. No, porque es como si pusieras de moda. ¿Qué pasa hoy en día con los modismos? ¿Por qué tenemos que traer un uniforme? Para reducir la discriminación a ciertos sectores vulnerables. ¿Por qué no queremos tampoco el tinte? No es que no me guste o sea anticuado, no tiene que ver eso. Tiene que ver que tratamos de que todos tengan las mismas condiciones. Cuando una persona sobresale con un tinte, todos los demás quieren. Pero hay gente que no va a poder tener ese tinte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vas a manejar emocionalmente? Posiblemente el niño siempre va a decir, yo quería ese tinte, yo quería esos tenis, yo quería ese tipo de uniforme, yo quería esa chamarra que traía. Tratamos de cuidar esa parte de la salud emocional, pero a veces no lo entienden las personas. Entonces no es una creencia del director, del directivo. O sea, no es de, a ver, yo estoy hecho de esta manera y aquí en mi escuela se van a manejar así. Buscamos la formalidad. Buscan una formalidad. Sí, por ejemplo, las chicas que entran... Perdón que interrumpa ahí. Por ejemplo, lo estamos preparando también para cuando sea un ciudadano responsable. Tú vas a una empresa, te piden casquillos. Y no es por gusto, no es por moda. Es una medida de seguridad. El casco. Vas a un despacho, pues cada sector profesional tiene ciertas características, ¿no? Vas a un despacho, tiene su zapato voladito, su corbata. Vas a un ingeniero, pues obviamente tiene otro tipo de vestimenta. Entonces, yo creo que también esa es una importancia, o es la importancia de que el alumno aprenda que dependiendo del lugar donde esté, se debe de adecuar. Pero ¿no han tenido problema con la actualidad, con la discriminación? Por ejemplo, ahora, si alguien llega con tatuajes y es abogado o es médico y todo, no tienen por qué discriminarlo y decirle que no. ¿Por qué? Porque simplemente es un círculo. Antes sí se manejaba de esa manera. Era muy marcado eso. Exacto. Pues es algo, es tu cuerpo. Pero ustedes no se meten en ese problema. Se les recomienda de los tatuajes que no se usen, o sea, por lo contagioso, no lo contagioso, o sea, porque lo hacen en lugares insalubres y te puedes tener una infección.
Pero pues es su decisión, o sea, nosotros, un cierto sector de docentes hacia acá, ya tenemos otro corte de pensamiento. Exacto. Ya hemos evolucionado, o sea, yo te respeto, pero es que no le falta ese respeto. Sí, porque no le niegan la educación a una persona, por ejemplo, a un chico que llega con un tatuaje. O es que hay directores que sí lo, hacen. Yo lo veo complicado hoy en día. Anteriormente sí era, pero hace 10 años para por acá ejemplo, ya está muy limitado esa acción. Algunas charlas con algunas directoras, han regresado a chicas a su casa, les niegan la entrada a la escuela porque traen uñas de esas postizas. Bueno, ahí en esa parte de cómo se arreglan las señoritas, pues sí, ya te expliqué que es por que no haya una lesión. Y aparte, siempre las señoritas cuando están en esa edad, nos ha pasado, tenemos muchos años en esto, que solitas se lesionan las uñas. Solitas. Nos ha tocado ver cómo se les cae toda la uña porque pues apenas están aprendiendo a cuidarse o no se las quieren quitar porque o jugando, se las atoran. Exactamente, o sea, no es ni siquiera intencional. Entonces nosotros hoy en día tratamos de reducir problemas. Y eso es una estrategia. Y es que hay regular las cosas. Hay como un equilibrio, ¿no? Porque nosotros también que vamos a diario a escuelas y conocemos muchas maneras de muchos directores. Y hay directores muy estrictos. Y donde la escuela se ve, en una línea súper bien los chicos, no, se ve una disciplina, se ve los chicos que están bien, no se ven temerosos, se ven disciplinados, pero sí, es muy diferente, ¿no? Sí, sí. El tener el miedo a tener una disciplina. Y hay otros donde el director únicamente llena papeles, atiéndele a la secretaria, él no atiende nada, no hace nada. Y vemos que los chicos salen y entran de la escuela y van con pants de otro, hay uno nos ha tocado con cabello hasta por acá. Sí. Y no quiere decir que sea malo, pero se ve que cada quien hace lo que quiere y dice, y no hay ninguna disciplina por ningún lado. Nos ha tocado todo. El orden y la disciplina te ayuda a generar un ambiente de aprendizaje. O sea, si tú estás estudiando, estás dando tu clase de matemáticas, tú eres alumno y pasa alguien brincando, pues es un distractor. Ya no se aterrizó el aprendizaje como tú querías, ya no se construyó. Yo soy de esa parte, a mí me gusta, o sea, no que me guste, obviamente sí, pero me refiero a por qué tengo que hacerlo así. Porque si hay 20 alumnos afuera, de esos 20, te van a distraer a los 18 grupos y ya no se va a dar un ambiente de aprendizaje. Eso es por un lado. Por otro lado, de esas 18 personas que andan afuera, se corren riesgos de que pase un accidente. Hoy en día los accidentes están muy marcados y la gente, el papá no va a entender que el niño andaba jugando. El papá siempre llega a reclamar. ¿Y dónde estaba el maestro? ¿Y qué estaba haciendo? Oye, espéreme señora, pues yo no le dije a su hijo que se subiera al árbol. Sí. O sea, sí. En serio, o sea, así pasa. Oye señora, pues yo no le dije a su hijo que no entrara a la clase. Yo no le dije a su hijo que estuviera encerrado en el baño. O sea, porque buscamos culpables, los papás son así. Y hasta que se les pasa lo enojado, lo molesto, lo enfadado, ya que mentaron tal por cual, ahora sí. Entienden, comienzan a razonar. Entonces, yo creo que mucho nos ayudan los papás. Fíjate que toda la educación ejemplar viene de casa. Nosotros formamos, moldeamos, a veces transformamos, pero recibimos un producto, por decirlo, un objeto, lo pules lo más que puedas. Pero si tú estás puliendo algo y de repente llega otra persona y te lo destruye, tienes que volver a construir de cero. Te cuesta más trabajo, a lo mejor sí lo haces, pero dices tú, oye, pues dices, no tiene caso, o sea, sus papás no me están ayudando, ya hice lo humanamente posible, aquí termina mi intervención. Y tienes un cierto tiempo, que son unos cuantos años que están contigo y después salen. Sí, hay algunos con un, disculpe usted, se arreglan las cosas. Pero hay algunos que mienten y preguntan y tráigame la evidencia y el chisme, sí, bájalo de Face y aquí está lo que me mandó y mire lo que mandó. Pues hijo, pero ¿el origen cuál es? Si tú no hubieras contestado esa agresión, ya no fueras partícipe, pero contestas, pues ya eres partícipe. Entonces también tiene ahí una sanción para ti. Hay que aprender también a veces a educar a los papás, reeducar a los papás, que también cuando ellos responden a una agresión, ya también son parte del problema, porque no están denunciando. No tenemos una vuelta de cristal para decir, se están peleando los alumnos. No, ellos nos dicen, están peleando, vayan. Aunque estén vigilados, pues sí nos damos cuenta, pero por ejemplo se pelean fuera de la escuela,
Salimos y atendemos. Pero la situación real, el origen del problema, ¿cuál es? Papá, ¿por qué nunca vino a decirme que su hijo lo molestaban? O el hijo, ¿por qué nunca nos dijo nada? Hay un aparato y una estructura para hacer los reportes. Está trabajo social, prefectura, subdirector, maestro de grupo, director. Pero si no sabemos, ¿cómo vamos a arreglar? Comúnmente los papás vienen molestos ya cuando pasa el problema. No hay esa cultura de prevención. Y es lo que queremos las nuevas generaciones de docentes. Sí. Pero la prevención. Y es que es todo un sistema, y si no se ponen de acuerdo no hay un buen resultado. Estamos hablando ahorita de los alumnos y los papás. Claro. Pero a veces la escuela, los mismos docentes, los mismos directivos, todos los compañeros, a veces entre ellos mismos no se llevan bien y se meten el pie uno con otro, sí, con el mismo gremio. O sea, es increíble cómo no se ponen de acuerdo a veces ustedes mismos, los que dirigen la escuela, los maestros, secretarias, prefectos, conserje, directivos, supervisor, jefe de sector, y que todo va en una cascada. Sí, y que en algún momento se pierde la información, alguno no está de acuerdo y rompe el trabajo de todos. Yo creo que la desinformación es porque no nos detenemos a leer. Bajamos una circular. Mañana hay reunión a las 9. Grupos de WhatsApp. ¿A qué hora es la reunión? ¿Dónde va a ser la reunión? No leemos, no procesamos, no codificamos, no aterrizamos las palabras a la realidad. Y pasa con los papás también. ¿Cuándo la entrega de boletas? El día lunes 27 entrega de boletas, primero A, primero B, primero C. ¿A qué hora le toca primero B? Entonces, sí, no procesamos, no queremos que nos den todo digerido, así como que la maruchan. Oye, pero tienes que leer primero. Ese es el origen principal de un problema. Después viene el que no me gusta. Mejor lo hago así. Oye, pero son indicaciones. Las indicaciones no se cuestionan, se acatan. Entonces, quejarnos, pues es información que nos están pidiendo, lo tenemos que anteriormente, fíjate que esto también obedece con qué grupo social al interior de la escuela te juntes. Hay gente que es muy chambeadora, hay gente que todo le ve lo malo y es trabajadora, pero tienen esa energía negativa, esa toxicidad. O sea, oye, pues también son vibras, ¿no? Son energías. O sea, yo quiero sacar eso adelante, pues ayúdame. Yo no conozco ningún director que quiera echar abajo una escuela. Yo no conozco ningún maestro que quiera reprobar a todos. Pero debemos de construir. Y esa construcción se da con voluntad. Si no tenemos voluntad, así sea el mejor proyecto, le vas a ver el pero. Y a tu mente le estás mandando la señal de no lo hagas. O hazlo por cumplir. Pero no es lo mismo hacer una actividad porque te gusta, porque te agrada, a porque ya, para que no me estén molestando. No va por ahí la intención. Entonces, en todas las acciones que tenemos, pues, se transmiten energías. Y también se da cuenta uno cuando te lo dan, no esté molestando, ¿no? Y no va por ahí la cosa, porque hay que cambiar ese chip. Socialmente, pues siempre nos ponen el ejemplo de los cangrejos, ¿no? Uh-huh. Nos bajamos unos a otros. Pero ¿por qué no pensar diferente? ¿Por qué no decir, qué bueno que te está yendo bien a ti? Ahí te va mi energía. Recuerda que estas vibras, las positivas y las negativas, te llegan. Sí. Si tú mandas una energía negativa, te va a regresar el rebote, ¿no? La onda. Entonces hay que entender esa parte. Todos somos libres de hacer lo que queremos, pero tenemos una obligación laboral. No es un autoempleo. Entonces a veces cuando no nos queda bien definido cuál es la función de cada uno de nosotros, es donde entramos en conflictos. Porque uno quiere hacer más, el otro quiere hacer menos y el otro quiere hacer lo que no le toca. Entonces, sí, algunos dicen, a mí no me toca hacer eso, ¿no? Y hay personas que son colaborativas, o sea, de plano. Pero también hay personas que lejos de dar soluciones, se cayó la tapa de la botella. Bueno, es una acción que tú puedes solucionar y que no implica una responsabilidad hacia mí. Pero y que no dicen, háblale al conserje. Sí, háblale. O sea, hay acciones que podemos simplificar. Pero vuelvo al punto, la voluntad. Si no tenemos esa convicción de ayudar, de hacer, pues yo paso por el jardín y veo una bolsa de X papitas, pues la recojo, no me cuesta nada. Pero estoy impactando. Pues mira, lo recogió y no sé por qué sea el director. O sea, es mi sentido de ayudar.
Yo voy en la carretera y veo un perrito que está por ahí mal acomodado, trato de acomodarlo, darle alimento. O sea, son acciones, pero eso habla de la forma de ser de cada quien. Si yo veo que un alumno no tiene para el camión y lo veo, oye, ¿qué pasó, hijo? No, pues ten tus 10, 5 pesos. O sea, ayudar, no esperando que te lo regresen, porque Sí, no va por ahí el sentido. No me cuesta nada hacerlo. Y mucha gente, pues, si tú no tienes esa esencia de ayudar, pues no vas a colaborar. Vamos a caer, yo vengo y a mí me pagan por barrer, barro. A mí me pagan por trapear, trapeo. ¿Y por qué no puedo combinar las dos? No le estás quitando la función a uno ni a otro. O sea, al contrario, se ve, entre todos apoyamos. Y eso es lo que me he dado cuenta en la sociedad. No solo en el gremio, también en la sociedad. Porque pues en todos lados son, creo que esta parte, ¿no? Que tú mencionas, que se ponen el pie entre otros. Sí, pero también hay gente que te da para arriba, que te potencializa. Gente muy preparada, maestro, esto y esto, y lo invito a que leamos esto, o sea, vámonos a estudiar ese diplomado, o fíjate que estoy en un taller de esto. Entonces también hay esa gente. Es difícil llegar a una institución como directivo, como director, cuando ya hay una estructura y de repente llega un nuevo director y dice, a ver, aquí, esta es mi manera de trabajar, vamos a funcionar así, y que te digan 20 maestros, no, aquí se manejan las cosas aquí llevamos tanto tiempo y aquí así son los papás, aquí esto, aquí el otro. ¿Es difícil esa transformación cuando llegas? Sí, fíjate, es como un gobierno, ¿no? Un cambio de administración, traes nuevas ideas, tú ves otros horizontes. A veces la gente que está en un círculo, pues no alcanza a ver las variables que tú ves afuera. Y piensas que estás bien porque es algo que no visualizas. Pero ya cuando tú vienes del exterior, vas notando esas necesidades, esas áreas de oportunidad. Pero también hay cosas buenas. Hay proyectos que funcionan muy bien. Ya nada más hay que pulirlos, darles el toque para proyectar a la comunidad. Pero también hay resistencia al cambio, resistencia a lo nuevo. Porque es más cómodo hacer lo que ya hacías que a innovar. Sí, ese circulito, ¿no? Ese círculo vicioso, o sea, y en todos lados hay, yo creo que, pues, en mi caso, les dan un ejemplo, ¿no? Tú llegas a tu pobre casa y te sientes en el mismo sofá, es una rutinita, pero cambias ese sofá del lugar y como que te cuesta otra vez hacer esa rutina. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué me di cuenta de repetir esos comportamientos? Pues ahora me voy a la cama, ahora me voy a la sala, ahora me quedo en el sofá, ahora me quedo en el jardín, o sea, tú mismo vas modificando esa rutina. Pero ya cuando estás muy enrolado en la rutina es muy difícil quererla cambiar. Lo vemos mal. Pero cuando entendemos que nos sirve, que nos ayuda, o nos explican el por qué y para qué, lo entendemos. Cuando llegas como director a una escuela nuevo, ¿qué es más difícil? ¿Trabajar con los papás o con los propios, con el personal? De entrada con el personal, porque es con el primero que tienes contacto. Personal administrativo, operativo, docente, de apoyo. Después con los papás hay mucha resistencia. Y también hay papás que crean vicios. Llegan a la hora que quieren, quieren que los atiendas como ellos quieren, porque así estaban acostumbrados con el anterior director. Pero hay que entender que ya es otra persona, o sea, ya. Sí. Y hay que entender que todos tenemos nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Entonces, me gusta a mí, no sé, yo llego a atender a los papás, no hay cambios, ahorita no hay cambios, porque ¿por qué te voy a decir que sí hay cambios? Hasta que no tenga yo la certeza de que va a haber espacios, pues te puedo generar una esperanza. Pero te digo, déjame tus papeles, yo ya estoy como generando una falsa ilusión al papá. Entonces, parto mucho de la realidad de las cosas. Y me decían, profe, en X zona, el personal, pues es que ya se va, profe. Y dice pues se vaya, oye, que llegue, nosotros tenemos que trabajar. O sea, ya saben ellos que los directivos, en algún momento nos vamos, tenemos otros proyectos y ellos, el que llegue, van a trabajar. ¿Esto interfiere en el crecimiento de la escuela? ¿El que estén cambiando de director? El crecimiento no, a lo mejor infiere en desarrollar buenos proyectos ambiciosos, porque ya no hay una continuidad. Porque el maestro, pues él va a dar su contenido, seas tú el director o sean otros 20, porque ya está estructurado ese conocimiento, esos aprendizajes
que se requieren desarrollar. Entonces, así que sea una decisión, no. Si es un punto de apoyo, claro que sí, pero no es una determinante. Hay escuelas que no han tenido director por años y funcionan, trabajan, pero obviamente se ve mejor el trabajo cuando todos sumamos. Se tiene mayor impacto o proyección a la comunidad. ¿Es más juzgado lo bueno o lo malo en las escuelas, ¿no? Nos ha tocado varios directores donde dicen, hicimos la cancha, hicimos la plaza cívica, hicimos esto, hicimos tantos salones, mejoramos los baños, mejoramos esto, mejoramos otro, metimos un curso de inglés, metimos esto. Pero en una ocasión un proyecto falló, hubo una como desviación de recursos que no supimos bien y por eso me sacaron de la escuela. Y dices, no puede ser que una situación que no haya sido bien manejada, todo lo demás. Sí, aquí en el sistema educativo puedes hacer 1000 cosas buenas y con una que te equivoques ya eres casi sacrificado, ¿no? Sí. Depende mucho el contexto. Habría que revisar esa situación en particular que lo mencionas, porque los cambios o sacar un directivo no es por antojo. Debe de haber un referente, un histórico y participar en cambios. Porque es que también eso está bien regulado en la ley. Pero a veces es una bolita de 10 papás. Que tienes 200 papás, pero una bolita de 10 que ya se fue a UCB, que ya se fue aquí, ya se fue allá, ya reportó y todo. Y esos 10, aunque los otros 190 no estén de acuerdo, pero esos 10 ya movieron absolutamente todo. Sí, pues ahora sí que el derecho a expresar lo que uno piensa y lo que uno quiere es válido. Pero ahí tiene que está ser una mal revisión. la parte de UCEBEC, ¿no? Hacerle caso a la minoría cuando no saben, cuando llaman la atención por un papá que fue y reportó. Digo, a mí me ha pasado. A mí el citatorio que yo mando en las escuelas, que viene carácter de obligatorio y la amenaza psicológica que dice ahí, ha habido papás que han ido a UCEBEC a quejarse del citatorio. Ajá. Uno. Pero en la escuela tuve 500 papás. Claro. Sí, fíjate que hay papás que difieren mucho de la organización de las escuelas. Ellos quisieran organizarla. Pero si tú quieres organizar la escuela, pues prepárate. Haz tu proceso para ser directivo. O sea, estudia lo que estudiamos nosotros y haz tu proceso. Si tú crees que mi trabajo lo voy a hacer porque yo. Porque opinar todo. Es como yo le voy a decir al doctor cómo hacer una cirugía. Nada más porque leí, porque me platicaron. Entonces yo creo que en estas situaciones, en este particular, pues a veces el papá se engancha mucho o ya es personal. Casi la mayoría ya es personal porque usted... ¿Sí ha tocado casos? No me quiso, sí. Usted no me quiso cambiar a mi niña. Oye, ya van 3 veces que me pides cambio de niña. Pues ¿cuántas hijas tienes? Entonces, o sea, uno... Llevas un registro, obviamente en tu cuaderno, pero también llevas un registro acá. Sí. Y dices, como que yo usted había venido, ¿no, señora? ¿A poco sí se acordó? O sea, te tratan como desconocido de entrada, pero... señora, quiero un cambio. Es que me enteré que hay un cambio. Sí, pero tengo programada a otra persona porque tiene una necesidad, no especial, tiene una necesidad de acudir al doctor en la tarde. Es que mi hijo va a entrenar fútbol. Sí, señora, pero yo le voy a dar prioridad a la urgencia médica, a la atención médica. El fútbol es bueno, yo no digo que no, pero es complementario a lo que requiere ahorita la escuela. Entonces se enojan y se enganchan y son las que se quejan, pero lo hacen personal, no es... Si abrimos el panorama, pues trato de ser justo. Yo lo estoy haciendo en el sentido humano. O sea, ¿qué le voy a dar prioridad? ¿Al fútbol? ¿O que vaya a su terapia a la Ciudad de México? Entonces, a veces el papá piensa que nada más porque yo quiero, porque yo digo. No, pues hay todo un proceso. Hay pasos. Y ellos siempre se quieren brincar esos procesos o ese paso. Y por ahí yo siento que va la situación. La principal problemática que hay con los papás, ¿cuál Pues, sería la mayoría que digas, ay, esto ya sé, que esto viene? La mayoría de los papás, en la generalidad, se molestan, se enfadan, se enojan cuando sus hijos reprueban. Y te das cuenta que tenemos 3 entregas de boletas y nunca fueron. Y hasta que tienen un extraordinario. ¿Pero por qué no me avisaron? Señora, cuando la mandamos llamar a usted para recoger su boleta, no vino. O sea, yo no puedo, tengo 1700 alumnos, no puedo andar llamando a todos. O sea, es algo
que no es práctico ni es funcional. Mandamos un aviso a todos los alumnos que deban materias, tienen que venir. Está bien, señora. ¿Y qué podemos hacer? Pues ahorita estudiar para el examen. ¿Y no le podemos hacer otra forma? Pues no, porque tuvimos 3 momentos para recuperarlo, señora. Desde que estaba el primer 5 o no tenía calificación y usted nunca acudió. Es que sí mandé los trabajos. ¿A quién se los entregó? A una persona. Pues sí, pero somos 80 personas. O sea, a veces los papás, la verdad, se la vuelan en ciertos puntos. Te pongo un ejemplo clarito. Vengo por mi hija. ¿En qué grado va su hija? Pues en su escuela. Obviamente esa es mi escuela, ¿no? Pero tengo 18 grupos en la mañana, 18 en la tarde. Dame que es un grupo. Se apellida González, un ejemplo. Pues sí, pero tengo, o sea, primero, segundo, tercero, A, B, C, D o F. Pues no sé, ustedes deben de saber. Oye, pues es que con esa información, pues no inventes. O sea, a veces la gente piensa que por ser docentes conocemos a todos los alumnos. Pues sí los conozco en su forma de trabajo, pero yo no conozco a su papá porque no convivo con el papá, convivo con el alumno. Entonces a veces como que los papás son de esa naturaleza. Y la problemática mayor es que se enojan cuando sus hijos salen mal. Pero ¿qué hiciste tú, papá, para verificar el proceso de tu hijo? Incluso hay compañeros maestros que ponen, yo era uno de ellos que ponía un sello de no trabajó o anotaciones, señora, su hijo no ha entregado ninguna actividad de 20 que llevamos. Señora, su hijo no me trajo la maqueta, no me trajo el proyecto, no me trajo el proyecto de recuperación. Señora, su hijo no asistió. Nos hemos dado cuenta de alumnos que no asisten porque los encontramos en la calle. Los maestros, un servidor, sales a comer, tenemos diferentes horarios y ves, caray, ¿cómo que estás en mi escuela? Te dedicas a rastrearlo más o menos, porque tampoco los ubicas con el cubrebocas, pero el uniforme sí. Entonces, haces un rastreo rápido con los grupos. ¿Quién faltó en este? Investígame y detectamos, pero no siempre podemos hacer lo mismo. Entonces, esa es la responsabilidad del papá. Yo creo que el papá nos deja mucho la responsabilidad. Da por hecho de que somos maestros, sí, pero tengo mis limitantes. Hay parte que te toca hacer a ti. Esa es una. 2, que siempre he visto es cuando hay agresiones. Siempre empiezan los conflictos. Todos los conflictos que conozco dentro de la escuela empiezan siendo una amistad. Que se llevan bien, de cuates, y cotorrean, y conviven, y se llevan muy bien. De repente esa relación se rompe y viene la agresión. Ese es el origen de los conflictos en las escuelas. Niñas, niños. O sea, he observado ese. Todavía hay esas peleas en los chicos de secundaria, golpes que te esperan en la salida. Yo creo que en todas las escuelas, pero se han reducido mucho. Sí, se han reducido. Sí, se han reducido afortunadamente, porque pues sí nos dejamos investigar. Fíjate que un factor que tenemos a favor es la tecnología. Los teléfonos graban. Uh-huh. Aquí vemos quién inició, dónde fue. Reportamos, aquí está señora, su hijo. Por favor, revise lo primero, que no le hayan dado un buen golpe o un mal golpe. Luego platicamos. Que voy a ir a fiscalía a denunciar, sí señora, denuncio. Pero le van a hacer la misma investigación. ¿Por qué empezar? No, pues es que éramos amigos y yo me junté con otra persona y se enojó él. Y siento que él se burla de mí cuando está con la otra persona. Y me retó a golpes y yo le dije que pues cómo va. Y se hace la bronca. Tengo por ahí un caso de un alumno que se peleó 2 veces. Se peleó con el amigo, bueno, el ex amigo ya, y luego se peleó con el amigo de su ex amigo. O sea, ahora ves, o sea, son problemas a veces que ni siquiera tienen tanta razón de ser. Son más por cuestión emocional. Son muy temperamentales. Sí. Entonces, yo creo que recapitulando, volvemos a aterrizar las emociones. Si no las sabemos controlar, claro, son conflictos de esa naturaleza, de violencia, de agresiones. Entonces, yo creo que nuestra sociedad requiere mucho trabajar en las emociones nuevamente. O sea, sí. Y adultos, o sea, no hay edad ideal ni edad terminal para trabajar con las emociones. Y desafortunadamente mucha gente no se da cuenta, ¿no? No se da cuenta de esto o no convive con las problemáticas que hay en la sociedad. Yo escucho a este presidente diciendo abrazos, no balazos, y mucha gente lo ha criticado por esta situación de cómo atacar la delincuencia con ese dicho. Y
Y yo razonando y viendo todo lo que me he dedicado durante 15 años, que es dando las conferencias y viendo a los chicos, realmente si los papás no ponen atención en lo emocional de los chicos, la delincuencia va a seguir creciendo horrible. A lo mejor no te agarras a que te asaltan, eso es lo que han distorsionado, ¿no? Alguien te asalta, te pega, te violenta y no le vas a dar un abrazo y ya con eso no te va a asaltar, ¿no? Ya no te va a golpear. No, yo creo que está mal dirigido esa parte, que lo han distorsionado mucho. ¿Cómo es los abrazos? Empieza desde casa, empieza desde la educación de tus hijos para no generar un delincuente más en esta sociedad, para no generar un drogadicto más, para no generar un alcohólico, para no generar un violador más en esto, ¿no? Exacto. Fíjate que yo comparto mucho la 4T. Yo digo mi tata, Obrador, o sea, yo creo mucho, porque sí tienen mucha razón. O sea, yo no hablo de simpatizar con el partido, sino de las ideologías, de cómo ha sacado el país adelante. Comulgo mucho con sus proyectos. Su forma de ser, eso yo no lo cuestiono, ni pues, cada quien es como quiere ser, como puede ser o como te crearon, ¿no? Pero si le ves el razonamiento, va más allá de una recomendación o de... Él está proyectando o construyendo estructuras sociales diferentes, de abrazos no balazos, y yo me doy cuenta cómo la ausencia de los padres a temprana edad o en ciertas etapas de la vida de una persona impacta o influye tan determinadamente, o eres bueno o eres malo. Yo recuerdo a mí con las maquinitas, a mí me restringían mucho las maquinitas, yo lo entendí, pero en el momento estaba enojado con papá, con mamá, el regaño, la chancliza que me dieron esa vez por no llegar a tiempo con las tortillas, era un clásico, ¿no? Pero hoy en día, las responsabilidades de los papás, si tu hijo es bueno o es malo, es responsabilidad del papá. Yo les digo a mis padres de familia y a mis alumnos, les decía mucho tiempo, si a tu hijo le va bien en la vida, a ti papá te va a ir bien también. Porque quiere decir que tienes una palomita, tienes un 10. Si a tu hijo le va mal, vas a tener una tacha. Algo hiciste mal. Y tú vas a... ¿Por qué? Porque algo no hiciste bien. Le diste de más, lo solapaste de más, lo papachaste de más, no fuiste congruente. Hoy, ¿qué pasa en cualquier lugar de los niños? Deja el teléfono ahí porque lo vas a romper. Si lo vuelves a tirar, te lo voy a quitar. Y nunca le cumplen. Son puras amenazas. Te toman la medida. Por eso hay que ser congruente. Te dije que te lo iba a quitar y ya no te lo presto. Entonces, con pequeñas acciones se hacen grandes diferencias. Eso de abrazos no balazos, yo me he dedicado, me gusta mucho leer algo de la delincuencia, porque trato de entender el comportamiento de las personas que los hizo ser así. Uh-huh. Una de ellas es la necesidad, pero no es una determinante. Exacto. Es una causal, pero no es una única. Hay personas que delinquen o hacen cosas indebidas o incorrectas en la sociedad, pero tienen una posición económica y muy buena posición económica. Entonces yo he analizado que es los valores de casa. Anteriormente llegabas con una bicicleta ajena a casa y el papá te decía, ¿qué hago? ¿Quién te la trajo? ¿Quién te la prestó? ¿De dónde agarraste dinero? ¿Cuánto te la dieron? Una pluma. ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? Regresas. Esto no es tuyo. Sí. Y ahorita, no, pues escóndela, hay que venderla. O sea, sí. Ya estamos siendo parte de esos problemas. No sé si se acuerda del caso de... es un pueblo que está cerca de Tula. Tlahuelilpan. Ajá. En Tlahuelilpan, cuando hubo un gasolinazo con Peña Nieto, que subió la gasolina a 20 pesos, que fue creo que como de 17 se fue a 20 pesos en un enero. Y hubo saqueos de tiendas departamentales, de Aurrerá, de Walmart, y que rompieron Coppel y todas esas cosas y sacaban las teles. Sí. ¿Se acuerda de todo eso? Okay. Yo estaba dando conferencias en Tlahuelilpan, en Tula, pues, todo esto. Sí. Ya me dio frío. Ahora sí, la apagamos. Okay. Yo estaba dando conferencias en esta parte de Hidalgo y me acuerdo bien llegar a una primaria y la directora nos hablaba
de todo lo que pasó. Y dice, y es que aquí los niños vienen orgullosos diciendo, nosotros tenemos una tele muy grande porque fuimos a Horrera y la sacamos. Yo fui con mi papá y dice, y están orgullosos porque fueron a saquear la tienda. Y dice, entonces, imagínense qué educación le están dando. ¿Qué ejemplo? ¿Qué estamos haciendo? Y ahora en la actualidad creo que hay tres situaciones que cambian la vida y que educan a los chicos. Uno son los papás, educan bien o mal, pero educan. Otros son los maestros, que es la escuela, todo lo que conlleva el núcleo de la escuela. Y otra es la tecnología. Los papás no saben qué es lo que están viendo sus hijos en el teléfono y el teléfono muchas veces educan a los chicos. De repente hay una frase que está de moda en internet, en los videos, en TikTok, en todo, y la adoptan. Y ahí están los chicos, todos repitiendo la misma frase, toda la escuela, todos. Hay todo contenido ese bueno, pero también hay contenido que es basura. Pero la mayoría, el internet tiene estas dos informaciones, la buena y la mala. Claro. Pero la mayoría, la mala es de entretenimiento, que no te deja nada, pero nada más te quita el tiempo y ahí sigues deslizando y te ríes y listo. Pero no hay un aprendizaje y es más cómoda esta información mala, que nada más son bailes, que nada más son como dichos, chistes, risa, y no te dejan nada que aprendes. Y repites la acción. Entonces yo creo que en este momento hay tres fuentes que educan a los chicos. Fíjate que el papá, pues indudablemente, y los maestros también, pero la tecnología, la mayoría de los adultos tenemos un desfase tecnológico. Los alumnos hoy que tenemos traen mejores equipos y manejan mejor las aplicaciones. Hay papás que no saben usar el WhatsApp, que son puras llamadas, puros mensajes. Entonces, fácilmente ese joven engaña al papá y no se da cuenta. El papá no tiene esa habilidad por el desconocimiento y no puede verificar qué información ve su hijo. Hay papás obviamente que son tecnológicos altamente o tienen ese dominio de la tecnología que tienen vinculado a las cuentas de los teléfonos y saben que están revisando. Y que están al pendiente. Y revisan y ponen tiempos, ¿no? Pero sí es algo complicado. Fíjate que ninguno estamos exentos de la tecnología del buen uso o mal uso, ¿no? Ahora en la pandemia, ¿cuántos se incrementaron los equipos para usarlos? Y yo me di cuenta en lo personal, antes de la pandemia yo usaba el teléfono 20 horas en redes. Llegó la pandemia, 150, 180 horas en la semana. Entonces, obviamente, consumes más datos, te dedicas más tiempo a las redes sociales y realmente fueron productivas. Luego me pongo a pensar, ¿realmente me quedó algo bueno? Porque hay un momento que le das refrescar o actualizar y es la información que yo hice ayer o antier. Entonces dije, como que invertí mal mi tiempo, ¿no? Mejor hubiera comprado un libro o hubiera leído un libro con la aplicación. Pero o si estás en la tecnología, aprendes algo nuevo, ¿no? Pues sí, pero aprendes algo nuevo. Estar viendo ahí chismes de los memes y pues realmente sí, me relajas me relajó en ese momento, pero pues no fue nada enriquecedor. Debe de haber el equilibrio, no quitarlo, porque mucha gente se va. Entonces ya no veo. No, sí puedes ver. Reduce el tiempo. Pero que no sea tu prioridad en la vida, que no sea tu prioridad de eso, que de 4 horas que te acuestes en la cama y estés viendo eso, pues esas 4 horas no aprendiste nada, no viste nada, no hubo nada. Y se te fueron 4 horas. Alumnos que se dormían en clases y cuando hacemos la revisión, hacemos la investigación de campo, obviamente. Pues la primera, pues a lo mejor estás enfermo, ¿no? La segunda, pues a lo mejor trabajas. La tercera, a lo mejor tienes un problema de salud o de familia, o sea, de salud familiar me refiero. Y cuando aterrizamos, resulta que es porque se quedan jugando los famosos juegos ahora de armas, Free Fire, ¿cómo se llama? Sí. Entonces, dices tú, oye, papá, ¿qué estás haciendo? El papá deja mucho ahí, mucha tarea tiene que hacer, mucho trabajo, porque sin duda alguna ese hijo se le está saliendo de las manos. Hoy tenemos familias disfuncionales que le echan la culpa. Es que el papá, es que la mamá. Oye, pero la responsabilidad es de los dos. O sea, no inventes. ¿Cómo es posible que... Es que se lo lleva el papá y el papá se le da chance? Pues hay comunicación, pónganse de acuerdo por el bien de su hijo, no por el bien mío. Yo, pues, al final de cuentas, te expliqué, eres un pasajero, pero tú lo vas a tener toda la vida. Entonces, yo creo que es importante centrar,
su atención, hacer acuerdos entre pareja para que funcione. Hay parejas que así son. Hay parejas hoy en día, me llama mucho la atención de un papá que fue a la escuela a hablar mal de la esposa. Es que es esto, es aquello, es lo otro y no sé qué, y mis hijos, yo por eso se los quité. Y papá muy permisible con los hijos. Cuando hay un divorcio, el hijo se vuelve desinteresado. Cuando le conviene está con mamá, cuando le conviene se va con papá. Entonces me empezó a decir, no, es que se los quité y todo eso. Y hablando, es que es así, que se enojona, que no se arregla, que no esto, que no. O sea, todos los comentarios descriptivos negativos de la pareja, ¿no? Sí. Le digo, señor, usted la conoció así, no se la sacó en una rifa, ¿eh? No se la fueron a poner o le cásate con ella. Entonces mejor sea un poquito más maduro y deje de quejarse de su pareja. ¿Y usted qué está haciendo para mejorar? Porque el único que está afectando es a su hijo. El hijo no quería ir porque era mucha tarea. O sea, ni manches, señor, tenemos 2 años de pandemia y no lo quiere mandar, nada más porque su hijo no quiere y su esposa sí lo manda. Y usted, porque lo mandó a su esposa, se enojó con su esposa y mejor se va el hijo con usted porque usted no lo manda. No inventes. O sea, ¿qué daño estamos haciendo? Yo no puedo ser permisible ni parte de ese problema, ¿eh? Yo, la verdad, hay situaciones complicadas de alumnos que tenemos que están en una situación de salud grave. Y eso sí, pues no los voy a obligar a que vayan. Sí. Pero los que tienen las condiciones. Entonces, a veces la gente abusa de ese recurso de describir su situación personal. A lo mejor sí es complicada. Pero pues, oye, ayúdate también. A rato ese chavo, ¿cómo va a crecer? Y complicada para cada quien, ¿no? Dependiendo su vivencia, uno piensa que es la mayor situación, la más complicada del mundo, porque a ti te está pasando. Pero hay gente que verdaderamente está en una situación complicada. Sí. Nosotros que vamos a conferencia, que damos el taller, este taller Recuperándome para los chicos, nos damos cuenta de algunas problemáticas bastante fuertes. ¿Qué hacen ustedes o cuál ha sido una de las mayores situaciones más fuertes dentro, como director, el manejarla, el saber qué hago en esta situación cuando te impacta tan fuerte? Pues una de esas es la droga del cristal. En una de las escuelas que llegué, de directivo obviamente. Docentes hay otras situaciones. Okay. Pero son como, tú como maestro canalizas. Vete O sea, ya informaste, das tu parte y ya. Pero a nosotros a veces nos toca informar más arriba. Fiscalía, hacer la denuncia o al jurídico de UCEBEC. Pero aquí es donde una niña de 12 años la encontré fumando cristal dentro de la escuela, consumiendo una droga. Se presumía que era cristal, porque pues obviamente el estado alterado y luego nos dijo que sí era cristal. Pero la niña trabajaba en la noche y consumía el cristal para ir a la escuela, porque su situación de familiar era muy precaria. Entonces, a lo mejor la acción de ayudar a casa sí es buena, pero ¿en qué momento se empezó a perder esa buena acción? Que ahora le salió negativo. Sí. O sea, ya esa, pues una persona que ya consume esa sustancia constantemente es porque ya tiene la necesidad de hacerlo sin importar el lugar. Y bueno, pues ahí tuve que hablar con ella, la canalizamos y fue una situación que me movió mucho porque, o sea, sí hay situaciones complicadas en casas. Sí. O sea, hay gente que te llega con un iPhone 13. Hay gente que no tiene ni siquiera para un teléfono. Entonces, en la diversidad hay mucha desigualdad, obviamente, pero sí te impactan. Esa fue una de que me impactó a mí mucho. Es como unos viejitos me fueron a pedir un lugar, eso fue aquí en Querétaro. A lo mejor si lo llegan a ver, me quedé con ese pendiente porque me cambié de escuela, de que la mamá le había dejado los niños a la abuelita. Y fíjate que eso se ha repetido mucho, de que el responsable de la educación del hijo, que es el papá, se la avienta al abuelo, paterno o materno. Si no son responsables de lo que hacen ya. Bueno, entonces la señora me contó toda su historia y la niña, y me conmovió mucho. Me cambiaron de escuela y yo mi compromiso era cambiarle al matutino porque tomaba 3 camiones. Entonces su riesgo era que la noche le pasara algo a su niña. Okay. Entonces, dices tú, me quedé con esa... Como que no se reza ese acuerdo y como que pues ya no hubo forma de darle continuidad. Yo dejé la indicación,
Pero no sé. Pero no puedo, no tengo la certeza. Entonces es algo que me ha quitado así un poquito el sueño. Otra situación que ha pasado es cuando van talleres, ustedes de emociones, ha ido los psicólogos también del centro de salud. Y empiezan a platicar sobre el acoso, el abuso, y que salen ahí, haces un test y resulta que han sido violadas, no en la escuela, o sea, en su etapa, en la familia. Y lo más impactante que siempre me he dado cuenta es que el victimario es un familiar o es un cercano a la familia. Entonces eso impacta mucho porque dices tú, no manches, o sea, ¿cómo es posible? ¿Qué haces, no? ¿Qué haces? O sea, en ese caso... Yo, bueno, ahí se canaliza, se da parte a fiscalía y se hacen las investigaciones. Obviamente todo es con discreción, no se dice... No, pero cuando no quieren denunciar, o sea, me refiero general, así como que uno qué hace, por ejemplo, en el taller es emocional el taller. Claro. Y entonces sí hay una parte del abuso sexual que hablo con los chicos. Y las chicas que han sido violadas entran en una crisis bastante fuerte. Empiezan a temblar, empiezan a llorar demasiado. Hay unas niñas que empiezan a gritar. Digo, ¿por qué niñas? Yo sé que también hay casos en hombres, pero eso no los he visto como tal, o nunca se me han acercado para decirme como tal, y yo fui violado. Sí lo hay, pero es como más restringido, como que no lo dicen. Y con las niñas hay muchas que luego uno empieza a detectar como tiene algún tipo de acoso, abuso, y exacto, y empiezas, ¿no? Y entonces en estos talleres empiezan a gritar, a llorar, y de repente te dicen, es que ya no quiero que me violen. ¿Quién te viola? Y dices, mi hermano. ¿Tu mamá lo sabe? Sí, lo sabe. ¿Qué hace tu mamá? Pues le di unas cachetadas y que no lo vuelva a hacer. Pero cada vez que estamos solos, mi hermano me viola. ¿Qué hace? Y me ha tocado hablar con directores. Oiga, a ver, detecté este caso. Nosotros lo checamos, muchas gracias. Y yo decía, no van a hacer nada. O sea, digo, yo también tengo que ir de paso. Yo no me puedo quedar aquí y venir todos los días. Pero ahí están los casos. Otra vez una chica en secundaria tenía ansiedad, ataques de ansiedad. Y entró en un ataque en ese momento de las emociones, pues muy fuerte el taller, y empezó a atacar su ataque. Tiene su hermana y su hermana se acerca y le dice, ya tranquilízate y todo. Yo en ese momento estoy dando el tema de la muerte. Y la chica que fue a recuperar a su hermana, pues se desmaya. De la emoción de repente se desvanece. Ya el equipo agarra. Y la carga, la pone en su lugar y empezamos a darle los primeros auxilios con el botiquín y todo hacerlo. Y la chica no despertaba, pues como 15 minutos más o menos. Estuvo inconsciente. Me agilicé el taller, la parte para que ya salieran al receso y poder atender yo a la chica, ¿no? Porque acá tenía, en la dinámica más fuerte, tenía a todos. Termino rápido, lo saco y entonces ya les quito a la chica a los muchachos y la empiezo a dar los primeros auxilios y la levanto. La despierto, todo, se despierta y vuelve a desvanecerse, otra vez despierta y otra vez 2 veces, así me hizo. Hasta que la logré estabilizar, se tranquilizó la chica de ansiedad se tranquilizó, ya estuvo más relajado. Sí, se controló y terminamos el taller, ya estuvo el receso, le dimos todo. Regresó al taller, viene el cierre de emociones, viene el cierre del taller, salen muy bien, ya salen sonriendo, ya salen, pues ya, bien. Liberaron su tensión, ¿no? Y me acerco con la directora y le digo, a ver, hay 2 casos. Primero, hay un caso de ansiedad, ataques de ansiedad, no me informaron, pero bueno, ya se pudo estabilizar eso. Pero la otra chica resulta que, pues, tuvo que ver con un abuso, tuvo que ver la muerte en este año, y entonces pues desvaneció y pues parece que tiene algo fuerte. Entonces, por favor, se llama tal, le dije que se llama, pero los apellidos no me los sé. Y la directora me dijo,
Muchas gracias, déjeme. Sí, creo que sí. Dice, voy a ver, porque sí tenemos como 3, pero yo voy a saber cuál. Ajá. Y yo saliendo y con el equipo platicando, dije, no van a hacer nada. Y eso es increíble, el que uno sepa que no van a hacer nada, que esas chicas van a seguir su camino y que el maestro, la maestra está ocupado por los papeles, por todo. Que a veces hay culpa con los maestros, pero a veces también la culpa la hay con los papás. Cuando los maestros quieren hacer algo, pero el papá te dice alto. Sí. Ahí se queda, ¿no? Fíjate, cuando son identificados esos casos, uno pues tiene que hacerlo conducente, que es informar a tu jefe inmediato y a fiscalía. Obviamente todo es con discreción. Nosotros tenemos una estructura en secundarias que es la trabajadora social. Ella es una estructura muy fuerte al interior, donde es alto soporte, de ahí llegan los casos. Muchas veces ya están identificados, ya está el violador en cárcel. Otros se abren ahí con ciertas personas y lo expresan. Pero en lo que corresponde a un servidor, no soy un justiciero social, pero me incomodan las injusticias sociales. Y yo siempre he sido de denunciar todo ese tipo de acoso, abuso. Yo tengo un lema: cero tolerancia al abuso, al acoso, a la violencia, porque genera conflictos muy fuertes. El famoso bullying. Sí, entonces yo créeme que no comulgo con eso y nunca me voy a hacer de la vista gorda, aunque nos den amenazas o nos manden mensajes intimidantes, porque sí hay gente que es así. Pero pues ni modo, es mi forma de ser, es mi esencia. Si yo veo algo que no es correcto, lo voy a denunciar donde corresponda a la instancia. Si es un banco, pues será con tu CEP. Si es una infracción indebida, pues será en tránsito. Si es algo laboral, pues será con el patrón. Pero siempre busco la legalidad de las cosas. Y el alumno no deja de ser la excepción, ¿eh? Créeme que sí hemos canalizado, detectado. Obviamente pues son situaciones muy penosas porque sufren mucho las personas. Y yo no lo quiero revictimizar, o sea, una vez que ya se abrió, pues ya no preguntamos muchos detalles, ¿eh? O sea, es esto y adelante, señora, háblelo. O sea, hablamos en particular con las personas y les hacemos ver la realidad. Algunos, fíjate que casi la mayoría, cuando hablamos con los papás, pues también la mamá ha sido violada. Se repiten patrones. Entonces, pues ella no quiere decir nada. Ahí nos ponen un candado enorme que no lo podemos bloquear. Sí. Porque hoy en día pues, se tiene que hacer la denuncia. Y la impotencia que deben de tener, ¿no? De algunos casos, y decir no poder hacer nada porque la familia no se presta, no hay una y no puedes hacer nada. Fíjate que cuando yo estaba frente al grupo hace algunos años, yo encontré una niña con una bolsa de esas de la torta y le estaba echando spray dentro y observé su comportamiento y se drogaba con el spray. Estaba consumiendo con el spray, ¿no? La tinta. Entonces, que yo pedía un spray para hacer una actividad, un graffiti, un mural, etcétera. El punto es, cuando mandamos llamar a la mamá, negó todo. No, mi hija no está consumiendo y usted le está diciendo que es drogadicta. No, yo estoy diciendo que es drogadicta. Está consumiendo droga, está inhalando un solvente y el solvente hace que se genere en tu organismo, se altere porque está intoxicado. Pero bueno, al paso de 2-3 meses la niña estaba anexada. O sea, volvemos al punto. La barrera te la pone el papá. Sí. No quiere reconocer una ayuda. Entonces, así nos pasa en las adicciones, nos pasa en el aprovechamiento académico, en la conducta y lo más grave, con los acosos y abusos sexuales. O sea, a veces es como difícil. Que el papá cede o los papás saben, pero no quieren hacerlo. Pueden ser muchos factores que no quieran: miedo, desconocimiento, ignorancia, el de me vale, o a mí también me lo hicieron. Entonces, fíjate que la sociedad está muy descompuesta en ese término, ¿eh? Sí, emocionalmente. Sexual, me da pena tanta barbarie que se ve, que se hace en la gente ya. El tejido social está muy descompuesto. Y en secreto, ¿no? A veces sí, es el agresor, el violador es alguien de familia. Sí. Y entonces le dicen a los hijos,
pues está mal lo que hizo, pero vamos a callarnos, es de la familia y no vamos a provocar un problema familiar, entonces pues va a ser un secreto, ¿no? Nadie le digas y gente se queda por años, toda su vida se queda bloqueada y no dice nada, no dice absolutamente nada. Pues es que no tienes el respaldo. Exacto. Al final de cuentas, todos los hijos o todos en algún momento el respaldo de nuestros papás, pero si no, no lo dan. Una ideología y una moralidad tan tremenda que tienen muchos papás que prefieren la moral que el bienestar de sus hijos, sí. ¿no? El qué va a decir los demás, qué va a pasar. Muchos papás, y lo digo en conferencia, justifican a los hijos porque creemos que nuestros hijos no son capaces de hacer las cosas. Sí. No, mi hijo no. No, ¿cómo cree usted? Nos cerramos los ojos, ¿no? Nos cerramos, sí. ¿Por qué creemos que nuestro hijo o nuestro familiar es incapaz de poderlo hacer? Y nos ciega el amor o la parte esta de sobreprotección de la otra persona. Fíjate que yo tengo una frase de vida. Primero es la razón antes que el sentimiento. Y lo he aplicado en todo. Y créeme que me ha funcionado. Y cuando no lo he aplicado, le va uno mal. Sale mal. Te deja así como hilo de media, o sea, emocionalmente y ya valió. Y a veces nos hace falta reeducarnos en esa parte a todos. Sí. En las emociones, controlarlas. O sea, sí te quiero, pero no voy a permitir que me agredas. Sí te quiero, pero no voy a permitir a que me faltes el respeto cuando tú quieres. Sí te quiero, pero no voy a permitir que me estés explotando. O sea, a veces sí hay un sentimiento, pero eso no da derecho a una agresión. Y la gente no lo entiende, y los papás tampoco. A veces papás así como que, mi hijo, ¿cómo va a ser si lo quiero mucho? Pues sí lo quieres mucho, pero es una acción indebida. Sí. Y muchas veces, a veces fíjate que muchos detalles de las escuelas les invitamos, pues dialoguen, platiquen, reflexionen en realidad qué están haciendo. Lléveselo por hoy, mañana me lo traiga, póngase usted a platicar con él realmente. Sí, ya sé cómo es, y pues si ya sabe cómo es, entonces ¿por qué no me cree que hizo esto? Entonces a veces el papá ya llega, fíjate que la mayoría de los papás llegan enojados a la escuela. Pareciera que nosotros somos sus enemigos. Yo hasta les he dicho, oye, pues es que vienes aquí enojado, no sabes ni para qué te queremos. Y ya cambian la actitud. Es que estoy trabajando y no puedo salir. ¿Y yo qué estoy haciendo, señora? ¿De campo? Yo también estoy trabajando. Todos los que estamos aquí estamos trabajando. Sí, eso. Entonces a veces el papá ya así como que, ya. Dígame, señor, ¿qué le puedo ayudar? No, es que me mandaron llamar porque no sé qué no entregó mi hijo. Sí, bien, estamos preocupados porque no ha entregado trabajos. Pero si usted no lo va a apoyar, no pasa nada. O sea, simplemente se queda sin calificación y ya. O sea, no pasa nada. Pero la ideología, ¿no? Por ejemplo, si se va a entregar un apoyo, van hasta los que no tienen hijos a la escuela, ¿no? Fíjate que ayer me llegó un papá. Me dice, vengo por el folio. Yo así como, ¿cuál folio? Pues el de la beca. Pero yo no doy beca, señor. No, sí, que aquí me lo tienen que dar aquí en la escuela y si no voy a ir a denunciar. A ver, señor. Los únicos folios que tengo son de las becas de gobierno federal y no son folios. Me pidieron una información y apenas se van a mandar esas becas. Y usted los folios que quiere, señor, por lo que me está diciendo, los dan aquí en el Secuco. Son una beca municipal. Entonces, yo no entrego folios, señor, ni becas. No, pero ¿cómo que quiero que aquí? Le repito, señor, la información. O sea, no es cosa mía. A toda la población se les llamó y se les dio un folio. Y los van a canjear ahí, los que salieron beneficiados en ese programa. Es que así me dijeron, bueno, ni un disculpe usted entonces. Ya, se van. O sea, todavía que... Qué paciencia deben de tener para todos los papás, ¿no? Sí, a veces sí te molestas y a veces así como que, otra vez lo mismo. Pero es parte de... La época del año que sea la más conflictiva dentro de la escuela, con los papás. Tienen así como... Yo me imagino, no, yo soy director, pero... Me imagino que es el inicio a clases cuando tienes como muchos esperando un lugar y tienes que repetirles, ya no tengo lugar, ya es, ¿cuál es la época del año del ciclo escolar? Sí. Y en doble turno se batalla mucho porque el papá no entiende que no hay lugar. Y yo les digo, ¿cómo quito a un alumno de la mañana para meter uno de la tarde? No, pues no se puede. Pues es que no tengo lugares, por eso le digo. Es que me dijeron una familia que no iba a venir. Pues sí le dijo a la mejor, señor, pero yo lo tengo registrado aquí en el lugar. Le tengo que esperar su lugar hasta que el papá venga a dar la baja.
Entonces es como que no entienden procesos. Muchos padres de familia, te voy a poner un ejemplo burdo, piensan que es llegar a un lavado. Lavas mi carro y ya, no sé nada. Llega a la escuela, mete a mi alumno y ya. Y no son las cosas así, llevan procesos. La gente como que no entiende esa parte. Yo pienso que también es algo social, cultural, porque todos los mexicanos, la gran mayoría, no les gusta esperar. Yo lo he visto en una fila de tránsito. Yo me he metido por la derecha, lo he hecho. Hoy ya no lo hago, o trato de no hacerlo, soy consciente. Me dice, ¿llevo prisa? No, seguramente yo no, yo estoy aquí en el rayo del sol, o sea, no manches, o sea, todos llevamos prisa. Sí. Es que yo voy a trabajar. Pues yo, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo voy a mi trabajo. Pero si es una emergencia o una urgencia, entonces se entiende, ¿no? A lo mejor llevas un paciente, a lo mejor yo lo viví, tuve que trasladar a mi papá en mi carro de emergencia. Entonces ahí sientes que el tiempo vale, pero hay una causal. No es algo emocional por querer llegar. Entonces a veces sí, no entendemos, a veces las redes sociales nos hace falta mucho reeducarnos en todos los sentidos, a los papás, los adultos como los docentes que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible siempre, pensando en el bienestar del alumno, en el bienestar de la escuela y sobre todo creemos que vamos a formar ciudadanos íntegros, que van a ser capaces de portarse bien aunque nadie los vea. Ese es uno de los objetivos de un servidor acompañado del plan, o sea, lo que nos dice nuestro nuevo plan. Así es. Entonces, yo creo que eso es lo que nos hace falta mucho como sociedad. Mucho. Yo les digo a los papás en conferencia, préndete algo. Mientras más inviertas en tu educación emocional, mejor te va en la vida. Claro. Y eso es lo que dejan hasta el final, la educación emocional. Traen un buen teléfono, pero al psicólogo no van. Una salud mental. Una salud mental no la tienen, ¿no? Y eso ya es hasta que ya se sienten fatal, hasta que ya crean. Y algunos llegan a hacerlo, ¿eh? Algunos no, algunos, lo que te hace falta es salir. ¿O no? O esa frase de, ya no estás triste, ya no, sí, ya con eso ya me curé. Entonces, échale ganas, sí, ¿no? ¿Dónde las compro, no? Sí. No manches, o sea. Entonces, esa es la frase que siempre les digo a los papás. Mientras más educación emocional tengas o inviertas, mejor te va en la vida. Yo me he dado cuenta que la educación socioemocional o la salud mental, a todos en algún momento se nos nubla esa capacidad de resolver problemas. Sentimos que todo está en nuestra contra. Y ya lo había mencionado hace rato. Pero sí es muy importante también uno decir, si todo está en mi contra, ¿qué voy a hacer yo para que no esté en mi contra? Se llama resiliencia, buscar una salida a pesar de la adversidad. Uh-huh. Pero si yo digo, pues no puedo. Y no ya vas a poder. O sea, también es el poder de la mente. Hay que decretar el bienestar y el éxito para todos. Y a mí me alegra, yo siempre les he dicho a mis papás, no de mis alumnos, por decirlo. A mí, yo lo único que quiero es que su hijo sea mejor que yo o que tu papá, independientemente de la profesión que tengas, en todos los sentidos. Entonces, yo no quiero que seas malo en nada, quiero que perfecciones. Y créenos que un servidor viene de una condición muy precaria y nadie me regaló nada, o me lo gané a base de decisión, de esfuerzo, de constancia, de disciplina y sobre todo nunca perder tu horizonte. ¿Qué quieres? Pequeñas metas para grandes logros. Porque pues no pones una meta de inalcanzable, pues te viene abajo. Entonces, así es lo que yo trabajo con mis papás, con mis alumnos, con mis docentes. Obviamente, pues ya depende del corte cognitivo. Pues hay gente que es idealista, realista, científico. O sea, ya depende, ya muchas. Son otras variables. Cada cabeza es un mundo, realmente. Exacto. Pero la intención es esa. De poderlo hacerlo. Pues excelente, profe, de verdad, es un gusto haberlo tenido aquí en este Contrastes. Ya se nos fue el tiempo rapidísimo. Ya se fue. Rapidísimo. Rápido, sí. Y creo que no acabamos con todas las historias que puede haber en una escuela secundaria con los chicos. Tenemos, ¿cuántos alumnos tiene la secundaria? 1570. 1570. 1570 alumnos. 1570 problemas.
problemas, más 80 vidas, personal, o sea, más sus papás, las sí, o sea, historias de que... y fíjate que todos tenemos problemas, ¿eh? Hace rato mencionaste, sí. todos de diferente naturaleza, de diferente índole, pero siempre hay soluciones. Siempre hay soluciones. A veces, a lo mejor no lo tenemos ahorita, pero te vas a dormir y a mí me ha pasado que sueño con el problema y despierto con la solución. Y a veces es más simple de lo que uno piensa. Así es. ¿Sí? A veces es tan simple que hasta ni te la crees. Así es. Te empiezas a reír. Así es. Pues, ¿algún mensaje que le quiera dar a los chicos? Sí, por favor. Perdón. ¿Algún mensaje que le quiera dar a los chicos, a los papás que nos están viendo, al público de Contrastes? Pues a todo tu público de Contrastes gracias por la invitación nuevamente. Ojalá que las palabras, los comentarios que escucharon el día de hoy lo tomen para bien, lo apliquen en su vida cotidiana. Ningún papá nace sabiendo papá, pero sí hay formas, sí hay talleres que nos pueden ayudar. Hay escuela para padres, dicen por ahí, sí, hay que atenderlas, hay que buscar las recomendaciones y las sugerencias que damos como docentes, no las echen al caso roto, no las echen por la borda. Créanos que lo que hacemos, lo hacemos con la intención de mejorar, nunca de dañar ni de afectar. Acuérdate que los hijos, por naturaleza, siempre los he dicho, son inteligentes, pero depende de cada adulto, es decir, el papá, cómo canaliza esa inteligencia, si para bien o para mal. Y esto nos va a ayudar a que como sociedad seamos mejor cada día. La suma de las buenas voluntades, la suma de las buenas acciones, en un momento nos van a ayudar a todos, directa o indirectamente. Entonces yo creo que esa es la recomendación para todos los papás. Y créanme que cuiden mucho a sus hijos. Hoy desafortunadamente los riesgos son mayores. Claro. No quiero mencionar casos nacionales porque no quiero politizar, pero los riesgos ya son más latentes, más frecuentes. Anteriormente era un caso al año de cualquier violencia, de cualquier modalidad de violencia. Hoy son una por semana, diferentes situaciones si tú quieres, pero es violencia. Entonces hay que cuidarnos mucho, no le den la libertad. No confundan la palabra libertad con libertinaje. Enseña a tu hijo a tomar decisiones informadas y responsables. Porque a veces hay decisiones que no tienen vuelta para atrás. Hay otras que se pueden remendar, que puedes cambiar. Pero hay muchas, hablemos de muerte de nuestros seres queridos, sus hijos, nuestros hijos, y por una mala decisión. Entonces hay que revalorar la importancia de vivir, de cuidarte. Dicen por ahí, respetar para que lo respeten y cuidarte para estar bien. Así es. Ese es mi mensaje, ¿no? Perfecto, profe. Pues muchísimas gracias. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Y ¿tiene algún red social, algo que sigan a la escuela? Sigan la página de la escuela. Yo creo que ahí manejamos mucha información. Hay que leer bien, por favor. Sí. Sí, a veces preguntamos lo que está escrito. Entonces, no, hay que hacer una lectura detalladita. O sea, date el tiempo de entender. Y sobre todo, pues, la página de la escuela pues es de Jesús Reyes Heroles. Ahí te subimos a veces información para padres. Vamos a subir proyectos que hemos hecho con los alumnos. Y pues entre todos vamos a sacar una escuela adelante. Excelente. Bueno, profesor, pues muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gente, muchísimas gracias por quedarse hasta este momento. Espero que les haya gustado mucho el programa. Ya lo saben, compartan este programa. A alguien debe de funcionarle, a alguien le debe servir, alguien necesita la información que hoy se mencionó en este podcast. Muchísimas gracias. Síganme en las redes sociales, ya lo saben, Enrique Ortega Contrastes en todas las plataformas. Y suscríbanse al canal, ya lo saben. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias.